Buenos días a todos. Yo les voy a presentar este artículo que trata sobre trasplantes de microbiota fecal como promotor en respuesta a una inmunoterapia refractoria de pacientes de melanoma. Ok, primeramente hablarles sobre la inmunoterapia para inhibir la proteína del punto de control de muerte celular, que es también llamada como PD-1. Bueno, en este caso podemos ver en esta imagen de la izquierda lo que es una célula T que expresa lo que es un ligando TCR, donde cuando encuentra una célula cancerosa, esa célula cancerosa también expresa otra molécula, bueno, es como un receptor que se llama MHC, donde existe una unión entre la célula T y la cancerosa, y de esa forma la célula T la reconoce como que no es parte del organismo y genera su eliminación. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces estas células cancerosas, cuando hay en los tejidos esta sobreexpresión de cáncer, genera una expresión de un ligando llamado PDL1, que en las células T también hay una sobreexpresión de otro receptor llamado PD-1, que lo que hacen es una fusión y de esa manera la célula cancerosa genera que la célula T la reconozca como propia del organismo y por lo tanto se escapa de la vigilancia inmunológica y posteriormente se puede multiplicar. Se menciona que existen muchos esfuerzos para superar la resistencia de la terapia anti-PD-1 y que esta resistencia, por así decirlo, se puede contrarrestar asociado a una modulación de la microbiota del intestino y que se ha demostrado que tiene un efecto eh, profundo en el desarrollo y la función del sistema inmunológico. Ok, entonces, ellos vieron un experimento, un ensayo que realizaron en dos grupos de ratones. En el primer grupo de ratones fue un trasplante de microbiota fecal en pacientes con melanoma, pero que no respondían bien a la terapia anti-P1. Y en cambio, el otro grupo, que también fue un trasplante de microbiota fecal, pero en pacientes con melanoma, pero que estos sí respondieron a la terapia anti-PD1, vieron que hubo un aumento de las células T y de la CD8 y de las intratumorales, lo cual tuvo una mejor respuesta en los pacientes. Entonces, con base en esto, ellos diseñaron lo que fue un ensayo clínico, pero eso sí, de fase 1. Y el objetivo de este ensayo era evaluar la seguridad, la viabilidad y el impacto de las células inmunitarias del trasplante de microbiota fecal y la reinducción de la inmunoterapia anti-PH1 en los pacientes con melanoma metastásico refractario. Entonces, ¿qué realizaron? Bueno, ellos tomaron dos donadores, que estos donadores, para hacer lo que es el trasplante de microbiota fecal, estos donadores tenían que haber estado tratados con la monoterapia anti-PH1 y que también habían logrado una disminución marcada y considerable, ¿verdad?, del estado metastásico del melanoma. Posteriormente, en cuanto a los receptores que recibieron estos trasplantes tenían que ser personas que tenían diagnosticado lo que era el melanoma. Y como podemos acá ver la imagen un poquito más detallada de la metodología que utilizaron, bueno, primeramente para hacer un agotamiento de la microbiota en los receptores utilizaron antibióticos. Se utilizó vancomicina y neomicina durante aproximadamente 15 horas para generar un estilo de diarrea y así realizar el agotamiento. Posteriormente se hizo el trasplante de microbiota fecal por medio de la colonoscopía en el día 0.
Seguido los días, el día 2 se hizo otra ingesta, pero esta fue con cápsulas orales. Y se hizo un mantenimiento al día 12 de las cápsulas igual del trasplante de microbiota fecal, y al día 14 utilizaron ya empezó la que fue la terapia anti-PH-1. Y esto se menciona que este ensayo fueron tratados alrededor de 2 años en los receptores. Entonces, ¿qué análisis realizaron? Bueno, se le hizo un seguimiento en análisis de heces, de intestino y tumor. Luego se hizo una secuenciación por medio del ARN16S de la diversidad de los microorganismos encontrados en el intestino, y también se realizó una metagenómica. También realizaron biopsias intestinales y tumorales, y también se realizó pruebas de inmunohistoquímica. Esto fue en 10 pacientes. Los 10 pacientes fueron distribuidos en 2 grupos, 5 cada uno de cada donador. O sea, 5 para el donador 1 y 5 para el donador 2. Entonces, como resultados podemos ver acá en esta imagen que categorizaron 3 puntos, que uno fue el objetivo, respuesta que esperaban, que la enfermedad se mantuviera estable o que hubiera un progreso de la enfermedad al ser tratados con esta terapia. Acá podemos ver lo que es el cambio en el tamaño del tumor. Si vemos acá, 3 de los receptores respondieron muy bien a lo que fue el objetivo que ellos pretendían de reducción del tumor, pero también podemos ver que de algunos otros receptores más bien hubo un progreso de la enfermedad. Ok, entonces esto es el análisis de la secuenciación del gen ARN16S en la composición de la microbiota de todos los receptores. Entonces hicieron un análisis pre-tratamiento y hicieron el análisis post-tratamiento. Como podemos ver, en el post-tratamiento hubo un aumento muy marcado sobre la cantidad de microbiota encontrada. Y podemos ver que el donador 2 tenía más riqueza en lo que eran las especies microbianas que la del donador 1. Bueno, los receptores del donador 1, que podemos verlo e identificarlo con los puntitos rojos y azules. Ok, para lo que fueron los análisis de metagenómica, ellos, para identificar la diferencias taxones encontrados, el post-tratamiento, vieron que hubo un aumento muy marcado de la familia Veillonelaceae, que esta familia menciona que favorece mucho a lo que es la inmunoterapia, y que hubo una disminución marcada de la familia Bifidobacterium bifidum, que más bien esta promueve la tolerancia inmune de las células T reguladoras. Entonces, posteriormente, esto es un análisis de la microbiota post-tratamiento de la diversidad de taxones, que uno fue Rhinococcus y también Bifidobacterium adolescentis, que están marcadas digamos, en rojo, que mencionan que estas especies son muy favorables en lo que es la inmunoterapia. También realizaron una inmunohistoquímica, como les había mencionado. Este es un corte de intestino donde hay una infiltración marcada de células T y de CD8, y que se puede ver muy bien en la imagen. En cuanto al tratamiento también de acá de la infiltración en los diferentes receptores, podemos ver un aumento marcado en algunos de los receptores en la infiltración de estas células, que se menciona que esto es al tener una sobreexpresión de células T intratumorales, se relaciona mucho con la actividad inmune, que regula una respuesta positiva del agotamiento de la respuesta efectora, lo cual hace que la expresión del ligando disminuya y que la inmunoterapia sea más efectiva. Y que esto se asocia mucho en esta imagen que podemos ver acá, que es un aumento en el progreso del efecto
del tamaño del tumor y el diagnóstico, digamos, en la respuesta, más que todo a nivel molecular, que vemos que, digamos, de -1 es una respuesta negativa y 13 hay un aumento en el progreso de la respuesta de la terapia. Acá vemos cada uno de los receptores que tuvo una respuesta favorable a este tratamiento. Entonces, a manera de conclusiones, mencionan que, bueno, este estudio demuestra que la combinación de los trasplantes de microbiota fecal de un donante y la reducción de la terapia anti-PH1 en pacientes con melanoma metastásico refractario fue segura, factible y potencialmente efectiva. Eso sí, en algunos de los resultados, las inmunoterapias a veces pueden conducir a una pseudoprogresión. ¿A qué se refiere esto? Que más bien la enfermedad genera un progreso más rápido. También mencionan que la composición de la microbiota de los dos donantes y los receptores post-tratamientos de ambos grupos se caracterizaron por una alta abundancia relativa de taxones y que mucho de esto se asocia a una respuesta de la inmunoterapia. También encontraron que una de las limitaciones de este ensayo clínico surge en el uso de los antibióticos como parte de la preparación previa para el trasplante, ya que mencionan que no tienen cómo identificar si generó un efecto en los resultados o un cambio en los receptores que genere alguna alteración en la terapia. También hablan que, bueno, el tratamiento aumentó la actividad inmunitaria intratumoral, lo que se tradujo en una respuesta clínica objetiva, que eso es lo que buscan, ¿verdad? Que la antiterapia, bueno, que la terapia anti-PH1 fuera más favorable con la reducción del melanoma y del estado metastásico en los receptores. También mencionaban que, bueno, muchos de los receptores que presentaban una respuesta fueron del grupo 1 y que no encontraron el por qué esto sucedía de esa forma. También estos hallazgos apoyan el concepto de superar la resistencia a la inmunoterapia modulando la microbiota intestinal y la importancia que tienen estas especies para la modulación. También de manera en conclusión propia, pero esto fue un ensayo de fase 1, lo cual fueron resultados muy favorables, aunque recordemos que para los ensayos clínicos llega hasta la fase 5 y que la fase 5 es muy importante, ¿verdad? Y tiene un impacto más alto y a nivel de investigación y digamos de respuesta realmente si es funcional la terapia. Y eso sería. Vamos a ver este artículo. Descubrimiento e inhibición de la vía bacteriana intestinal interespecies para el metabolismo de levodopa. La microbiota intestinal humana metaboliza el medicamento para la enfermedad de Parkinson, que es la levodopa, o también conocida como L-Dopa, lo que potencialmente reduce la disponibilidad del fármaco y provoca efectos secundarios, algunos adversos. Aquí se describen las vías interespecies para el metabolismo de este medicamento en el metabolismo bacterial de este medicamento. La vía interespecies para el metabolismo de L-Dopa es el siguiente. Este es un resumen, ahorita lo vamos a desarrollar. La conversión de L-Dopa en dopamina por una tirosina descarboxilasa dependiente de piroxidal fosfato en Enterococcus fecalis va seguida de la transformación de dopamina en M-tiramina por una de la deshidroxilasa dependiente de molibdeno de Gertelar lento. Estas enzimas predicen el metabolismo de fármacos en microbiotas intestinales humanas complejas. Ahorita vamos a ver cómo es que lo hacen y cómo lo descubren. Por último, pues, aunque un fármaco que se dirige a la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos del huésped no previene la descarboxilación de L-Dopa en la microbiota intestinal, se identificó un compuesto que inhibe esta actividad en las microbiotas de los pacientes con Parkinson y aumenta la disponibilidad de L-Dopa en ratones. Ok, dice, la enfermedad de Parkinson es una afección neurológica debilitante que afecta a más del 1% de la población mundial que está por encima de los 60 años.
El medicamento principal que se usa para tratar la enfermedad de Parkinson es la levodopa. Para ser eficaz, la levodopa debe ingresar al cerebro y ser convertida en el neurotransmisor dopamina por la enzima humana, el aminoácido aromático descarboxilasa AADC. Sin embargo, en el tracto intestinal también bueno, es un sitio importante para la descarboxilación de la levodopa. Y este metabolismo es problemático porque la dopamina generada ahí en la periferia intestinal no puede cruzar la barrera hematoencefálica y causa efectos secundarios no deseados. Ya no llega a su destino, ¿no? Que es el cerebro. Como efectos secundarios adversos por la medicación con levodopa se pueden citar hipotensión, náuseas, vómitos, depresión, insomnio, psicosis, delirios, confusión, estreñimiento y hipoedema. Imagino que debe haber algunas otras. Ok. Por lo tanto, la levodopa se coadministra con fármacos que bloquean el metabolismo periférico, incluido el inhibidor AADC de carbidopa. Incluso con estos medicamentos, hasta el 56% de la levodopa no llega al cerebro. Además, la eficacia y los efectos secundarios del tratamiento con la levodopa son extremadamente heterogéneos entre los pacientes con Parkinson y esta variabilidad no puede explicarse completamente por las diferencias del metabolismo del huésped. Un poquito del contexto. Cuando hablamos de la descarboxilación de la L-dopa para que se transforme en dopamina, se da una acción descarboxilasa. La descarboxilación está a cargo de las descarboxilasas, que son enzimas que agregan o remueven enlaces de carbono en grupos carboxilo de diferentes compuestos orgánicos. Estos son los grupos carboxilos, los que están subrayados aquí en el circulito. Un grupo carbonilo y un grupo hidroxilo. Bien, ¿cómo sucede esto? En estudios previos en humanos y modelos animales se ha demostrado que la microbiota intestinal puede metabolizar la L-dopa. La principal vía propuesta implica una descarboxilación inicial de L-dopa en dopamina, seguida de la conversión de dopamina en metilamina por un medio de reacción de desoxidación claramente microbiana. Como primer paso hacia la comprensión del efecto de la microbiota intestinal en la terapia de enfermedad de Parkinson, se busca dilucidar la base molecular de la descarboxilación microbiana intestinal y el metabolismo de dopamina. Aquí ilustro un poco sobre cómo se da el proceso, ¿no? La conversión de la dopamina, de la E-dopa a dopamina por una tirosinasa carboxilasa. Esta enzima lo que está haciendo es remover este grupo carboxilo de acá, que es este grupo funcional. Y prácticamente pues, son moléculas muy parecidas, ¿no? Simplemente se quita este extremo, este grupo carboxilo, este grupo funcional, y ya se tiene la dopamina. Lo que se busca es evitar esto. Se supone que al agregar el carbidopa, esta enzima va a preferir a la carbidopa en lugar de a la levodopa, pero la carbidopa no suele ser eficiente en este proceso. Aquí tenemos el proceso de transformación de la dopamina en metilamina. La tiramina es una monoamina, monoamina porque tiene un solo grupo amino, que actúa en el cuerpo humano como vasodilatador. Se encuentra presente de forma natural en algunos alimentos. Los alimentos que contienen tiramina pueden producir dolor de cabeza o migraña, aumenta la presión arterial. La transformación de dopamina en metilamina por una deshidroxilasa dependiente de molibdeno de Gartella lenta. Rápidamente describen los métodos. Lo que se hizo fue identificar y caracterizar la forma bioquímica entre la Coccus fecalis y la tirosina descarboxilasa, esta enzima que está produciendo. La caracterización del metabolismo anaeróbico de la levodopa por Enterococcus fecalis en muestras de microbiota intestinal, cultivo de enriquecimiento por organismos deshidroxilantes de dopamina, secuenciación de ARN, ensayos basados en cultivos, purificación de la DADH,
ensayos de metabolismo anaeróbico de la dopamina por actinobacterias, perdón, y muestras complejas de microbiota intestinal, ensayos de PCR y qPCR, métodos de cromatografía líquida. Bueno, se da una descripción general de los materiales y de los procesos, pero vaya, sí, me da muy extenso ahí. Ahí está, en resumen, los métodos que utilizaron. Bien, en resultados, con la hipótesis de que la descarboxilación de la levodopa requeriría una enzima dependiente de fosfato piroxidal, pues se buscaron genomas bacterianos intestinales candidatos e identificaron una tirosina descarboxilasa conservada en Enterococcus fecalis. Los experimentos genéticos y bioquímicos revelaron que la tirosina descarboxilasa descarboxila simultáneamente tanto levodopa y tirosina, que es un aminoácido no esencial, producto de la hidroxilación de la fenilalanina, que sí es un aminoácido esencial. ¿Por qué la tirosina descarboxila simultáneamente la levodopa y la tirosina? Pues hay una similitud bioquímica evidente en ambas moléculas, ¿no? La arriba es la levodopa y la de abajo es la tirosina. Además, se utilizó cultivo de enriquecimiento para aislar una cepa deshidroxilante de dopamina de Gatelalent, una especie previamente implicada en el metabolismo de fármacos. La transcriptómica relacionó esta actividad con una enzima dopamina deshidroxilasa dependiente del cofactor de molibdeno. Pues un cofactor es un compuesto químico no proteico o un ion metálico que se requiere para que se complete la actividad catalizadora de una proteína, perdón, de una enzima. Los cofactores pueden ser moléculas auxiliares que ayudan en transformaciones bioquímicas. En este caso, para que la enzima se pueda unir al sustrato, es necesario que el cofactor metálico se une primero a la enzima y así ya se puede ensamblar completamente, ¿no?, el complejo de enzima-sustrato. Pero curiosamente, la presencia de la enzima dopamina descarboxilasa, dependiente del cofactor del molibdeno en los genomas bacterianos del intestino, no se correlacionó con el metabolismo de dopamina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no en todos los genotipos bacterianos que codifiquen para esta enzima necesariamente se va a metabolizar la dopamina. En su lugar, se identificó un polimorfismo de un solo nucleótido en el gen de ADH que predice la actividad. Y bueno, la abundancia de Enterococcus fecalis, tirosina descarboxilasa y este polimorfismo de un solo nucleótido individual desde ADH se correlacionan con el metabolismo de la L-dopa y de la dopamina en microbiotas intestinales complejas, lo que indica que estos organismos, genes y enzimas e incluso los nucleótidos son relevantes en este contexto. Todo eso se utilizó, se derivó a partir del estudio de la distribución filogenética del TIR-DC en la microbiota humana. Los genomas de referencia del proyecto de microbioma humano se consultaron mediante BLASP, que es una plataforma en busca de homólogos de L. brevis y la tirosina descarboxilasa, y los resultados se visualizan en un cardiograma de filogenia basado en la alineación de ARN ribosómico 16S. Los homólogos de tirosina descarboxilasa encontrados esporádicamente en el Lactobacillus sp se distribuyen ampliamente en Enterococcus. Aquí podemos ver que en estos clados hay un muy poco porcentaje de identidad. Hay donde los clados donde más hay es en Lactobacillus y es en Enterococcus, donde más se presenta esta distribución de la tirosina descarboxilasa. El BLAST es un programa informático de alineamiento de secuencias tipo local. El programa es capaz de comparar una secuencia problema contra una gran cantidad de secuencias en una base de datos. O sea, lo que hicieron fue ir a consultar a ver si había match. Y resulta que sí, que son los clados, ¿no? Los lactobacillus y los enterococcus. Bien, pruebas representativas de la microbiota intestinal de cepas microbianas que codifican para la tirosina descarboxilasa se revela que Enterococcus fecalis convierten de forma reproducible la L-dopa en dopamina. Las células
fueron cultivadas anaeróbicamente durante 48 horas. Así que aquí se puede ver eh, que todos estos genotipos de Enterococcus fecalis son los que más presentan la producción de esta descarboxilación. Hay un poco en Enterococcus facium y algo en... no, y no se presentó en Lactobacillus brevis. Ok, la eliminación de tirosina suprime la descarboxilación de levodopa por Enterococcus fecalis en D. Y en E, el análisis cinético de la tirosina descarboxilasa de Enterococcus fecalis revela una presencia por la tirosina, una preferencia, perdón, por la tirosina. Y la L-dopa y tirosina descarboxilasa, ay, es que esta cosa me está estorbando. Aquí, la, la L-dopa y tirosina se descarboxilan simultáneamente en cultivos anaeróbicos de Enterococcus fecalis. Ok. En C, la descarboxilación de L-dopa por Enterococcus fecalis es inhibida por a, ay, es que ya se me olvidó el nombre. AFMT, que es una molécula fluorometiltirosina, se llama, pero no por el fármaco carbidopa dirigido al hospedador. Eh, la fluorometiltirosina inhibe preferentemente la tirosina descarboxilasa sobre la carbidopa, que es la ADC. Esto se descubrió a partir de que, bueno, o con la premisa de que pudieran encontrar alguna molécula que pudiera ser muy parecida al objetivo, entonces pues iban a encontrar, se encontró esta fluorometiltirosina para que cumpliera la función de añadirse a la molécula, a la enzima y que se evitara la descarboxilación del levodopa. Las deficiencias de la inhibición de descarboxilasa por la carbidopa. Luego de que se probara que este inhibidor dirigido al hospedador afecta la descarboxilación de la levodopa por Enterococcus fecalis, la carbidopa mostró una potencia muy reducida frente a las bacterias y fue completamente ineficaz. Lo que se sugiere es que probablemente el fármaco no previene el metabolismo microbiano. La carbidopa inhibe el aminoácido aromático descarboxilasa. Aquí tenemos la comparación de las dos moléculas y el ensamble a la enzima, ¿no? Ok, se buscaron alternativas. Se buscó identificar un inhibidor de descarboxilación bacteriana de la L-dopa. Se buscaron imitadores de tirosina para los que la tirosina descarboxilasa tuviera la misma afinidad. Se descubrió la fluorometiltirosina, alfa-fluorometiltirosina, que esta impedía la descarboxilación de la L-dopa por esta enzima. Y en esto se descubrieron muestras complejas muestras complejas intestinales de pacientes con Parkinson. La coadministración de esta alfa-fluorometiltirosina con la L-dopa y carbidopa en ratones colonizados con Enterococcus fecalis también aumentó la concentración sérica máxima de L-dopa, es decir, aumentó su biodisponibilidad con respecto a lo que se tenía antes. Esta observación concuerda con la inhibición del metabolismo en los estudios intestinales in vivo. Pues en conclusión, se caracterizó una ruta interespecies para el metabolismo de la L-dopa bacteriana intestinal y se demostró su relevancia en la microbiota humana. Las variaciones en estas actividades microbianas posiblemente podrían contribuir a las respuestas heterogéneas a la L-dopa observadas entre los pacientes, incluida la disminución de la eficacia y los efectos secundarios dañinos. Los hallazgos permitirán los esfuerzos para dilucidar la contribución de la microbiota intestinal a los resultados del tratamiento y resaltar la promesa de desarrollo de terapias que dirijan tanto al metabolismo de fármacos microbianos del huésped como al intestino. Mira esto. Eh,
Buenos días. Yo voy a estar presentando el paper Predicting and Manipulating Cardiac Drug Inactivation by the Human Gut Bacterium Egersella lenta por Hayes et al. 2003. Este paper empieza introduciendo la manera en la que el metabolismo de los fármacos en el cuerpo humano se puede ver afectado por el microbioma intestinal del paciente. Esto sucede cuando las poblaciones internas modifican la disponibilidad, actividad y toxicidad de estos fármacos in vivo a través de transformaciones químicas. A pesar de la relevancia en la medicina moderna, todavía no se tienen muy bien los mecanismos involucrados en estas transformaciones. La digoxina es el punto de partida de este artículo. El fármaco pertenece a los glucósidos cardíacos y su efecto terapéutico se da al inhibir la bomba de sodio-potasio y esto incrementa la concentración de calcio en tejido cardíaco. En el cuerpo, este metabolito puede pasar por un proceso de inactivación. La reducción del anillo de lactona de la digoxina, que es este que se ve ahí abajo, cambia la planaridad de la molécula y disminuye su afinidad con la bomba de sodio-potasio. Los investigadores tomaron nota de dos fenómenos al empezar. Al administrar antibióticos a pacientes se observaba un aumento de la digoxina en suero y la bacteria Egersella lenta posee la habilidad de reducir digoxina in vitro. Hasta entonces no se había propuesto mecanismos moleculares detrás de este fenómeno. Los investigadores empezaron usando experimentos in vitro para acertar los mecanismos moleculares responsables en la inactivación de la digoxina. Primero empezaron por confirmar la asociación entre la reducción de la digoxina y la presencia de arginina. Para esto establecieron cultivos anaeróbicos de la cepa tipo de E. lenta en presencia de digoxina y arginina. El crecimiento bacteriano se notó midiendo su densidad óptica a 600 nanómetros y el porcentaje de reducción se notó usando cromatografía líquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas para detectar la presencia de digoxina no reducida. Después se quiso plasmar una idea de la actividad celular durante el proceso de reducción. Esto lo alcanzaron al comparar la biomasa obtenida entre cultivos anaeróbicos de E. lenta con secuenciación de ARN. Estos cultivos fueron suplementados con niveles altos y bajos de arginina, tanto en presencia como en ausencia. Tanto en presencia como en ausencia de arginina. Completaron el modelo al observar la expresión de factores involucrados en el proceso de reducción usando PCR inverso cuantitativo. Además, quisieron comparar el porcentaje de reducción en tres diferentes cepas de E. lenta, que son la cepa tipo DSM-2243, FAA-1356 y FAA-1160. Y entonces se comparó el porcentaje de reducción entre cultivos de las diferentes cepas. Y para comparar la genómica de estas tres cepas y sus secuencias codificantes usó Raspberry recíproco. Denme un momento. Estos fueron los resultados. Primero se observó que in vitro la arginina estimula el crecimiento de la cepa tipo de E. lenta, pero también inhibe el proceso de reducción de la digoxina. Esto en realidad indica que el proceso de producción de ATP de la cepa utiliza la vía arginina hidrolasa. Al añadir citrulina, que es un producto intermedio de la vía, también se estimula el crecimiento, pero no al añadir ornitina, que es un producto final. Segundo, se documentó la presencia de un operón compuesto de dos genes. Estos fueron nombrados CGR1 y CGR2 por su actividad cardíaca glucósida reductasa. La actividad de este operón incrementa durante la fase de crecimiento exponencial de E. lenta al ser expuesta a la digoxina. Las proteínas que codifican son homólogas a citocromos bacterianos, por lo que se piensa que utilizan la digoxina como aceptor de electrones alternativo. Tercero, se vio una diferencia en la expresión de CGR entre cultivos de ambientes bajos y altos en arginina al exponerlos a la digoxina. Esto se mantuvo tanto en la fase exponencial como en la estacionaria del crecimiento. Esto indicaría que la presencia de arginina inhibe la expresión del operón CGR y previene la reducción de digoxina. Cuarto, de las cepas de E. lenta que se expusieron a la digoxina, solamente la cepa tipo fue capaz de reducir la digoxina in vitro.
Y quinto, al usar BLAST se vio que el operón CGR fue único a la cepa tipo. Esto a pesar de compartir un 79% y 90% del proteoma con las otras dos cepas respectivamente. Además, las cepas no reductoras no presentaban tres loci genómicos que eran regulados positivamente por digoxina. Estas codifican a proteínas que permiten el transporte de moléculas pequeñas como los glucósidos. La arginina no afectó en la expresión de estos transportadores. Una vez establecidos los mecanismos involucrados en el metabolismo de la digoxina, se usaron experimentos en poblaciones humanas y de ratones de laboratorio para traducir el efecto en evidencia farmacéutica. Se empezó al comparar la expresión del operón CGR y el efecto de la reducción de digoxina en humanos. Para esto se usó PCR cuantitativo en el ADN microbiano de 20 personas expuestas a digoxina para medir la abundancia del operón. Este fue expresado en proporción con el gen ARN ribosomal 16S en lo que llamaron la razón CGR. También hicieron ensayos para establecer la reducción de digoxina in vitro. Ex vivo. El efecto del microbioma en el proceso de reducción de digoxina se observó al cultivar el EMTA con el microbioma fecal de estos 20 individuos. Para cada muestra, el microbioma se cultivó junto con la cepa tipo y la cepa FAA 356 no reductora como forma de control. Y finalmente se quiso tomar en cuenta el efecto de la dieta sobre este proceso de reducción de la digoxina. Para esto colonizaron grupos de ratones adultos machos Swiss Webster con la cepa tipo después de darles dietas que diferían en la cantidad de proteína total. Se cuantificó la digoxina presente en el suero y la orina y se tomaron muestras fecales de cada grupo de ratones de 4 a 6 horas después de exponerlos a la digoxina. Para controlar los efectos indirectos de la dieta de los huéspedes, se colonizaron ratones con ambas cepas de ELENTA, la cepa tipo, y la cepa no reductora FAA 1356. Y estos fueron los resultados. Primero, se pudieron dividir las muestras humanas en dos cohortes, altos reductores y bajos reductores. Esto debido al incremento significativo en la expresión del operón CGR entre los dos grupos. Además, se observó una correlación notable entre la expresión del operón con el porcentaje de digoxina reducido, mientras que la abundancia de ELENTA no mostró tal correlación con la digoxina reducida. Usando este método se pudo establecer una razón CGR óptima de 0,6 que pudo predecir eficiencia en la reducción de digoxina con 86% de sensibilidad, 83% de especificidad y 92% de precisión. Segundo, se observó que al cultivar ELENTA junto con el microbioma fecal, se incrementó el porcentaje de reducción de la cepa cultivada sola. Al mismo tiempo, subió la razón CGR. Estos dos resultados se vieron correlacionados. Y tercero, se vio un incremento en la digoxina en suero y orina de los ratones que consumieron la dieta alta en proteína, indicando un menor porcentaje de reducción de digoxina por las poblaciones internas de ELENTA. Esto se vio reflejado en las muestras fecales 4 a 6 horas después de exponer a los ratones a la digoxina, junto con un incremento en los aminoácidos pequeños libres. Y esas son la discusión y las conclusiones. El paper apunta al hecho que la presencia o ausencia de ELENTA en el microbioma no cubría los niveles de digoxina producida en pacientes que tomaban digoxina. En cambio, las diferencias en cepas de la bacteria explica perfectamente las diferencias en resultados de reducción de los pacientes. Acerca de la sinergia entre las poblaciones de ELENTA dentro del ecosistema microbiano, se discute la posibilidad que el ambiente microbiano suministra factores de transcripción a la población de ELENTA que promueven su crecimiento. Además, la competencia en el ambiente por la arginina puede disponer a la población de ELENTA a que aproveche la digoxina disponible y utilice las proteínas reductoras CGR para obtener electrones y producir ATP. El incremento de la proteína en la dieta calzó perfectamente con una disminución en la reducción de digoxina in vivo por parte de ELENTA.
El incremento de aminoácidos disponibles es necesario para un incremento en la arginina en el cuerpo. La alta disponibilidad de arginina inhibe la expresión del operón CGR y permite el paso de la digoxina en su forma no reducida por el cuerpo para que tome acción. Con estos tres factores, el tipo de cepa de E lenta, la interacción con otras poblaciones del microbioma y la dieta del huésped, se recomienda refinar medidas con PCR cuantitativo que permitan guiar doctores cuyos pacientes requieran usar digoxina. Esto puede involucrar recomendaciones dietéticas o medicamentos para suprimir la reacción de reducción en el cuerpo. La perspectiva de los autores principalmente es de promover una visión de farmacología que tome en cuenta la dinámica poblacional del microbioma entre sus elementos, con el huésped y con los recursos en el ambiente. Muchas gracias.